Comparte. ¿Vas a compartir la pantalla? Sí, profe, ya Va. estoy en ese proceso. Ok, bueno. Sí, a verlo, profe. Sí Profe, se el ve, caso, claro. Sí se sí, ve, sí se ve. Sí. bueno, profe, el trabajo de seguimiento número uno era evolución de la base de la base de datos. Bueno, aquí como, como una breve historia desde cuándo empezaron las bases de datos y en cada década, pues, qué ha surgido como tal, qué eventos de bases de datos o programaciones han surgido en esas décadas o en esos años. Ok. Bueno, aquí vemos que el término base de datos fue escuchado por primera vez en un simposio en California en 1963. Dice que desde ese año se empezó a hablar de bases de datos. En una primera aproximación se puede decir que una base de datos es un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Y dice Señor. que por su parte, un sistema de gestión de bases de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre bases de datos, el usuario y las aplicaciones que se utilizan. O lo que es lo mismo una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente acceder a la base de datos de forma rápida y estructurada. Profe, una pregunta. Yo tengo varias preguntas. No sé si las voy preguntando en el momento que las voy viendo o la dejamos para lo último. Bueno, dame 5 minuticos, ¿oíste? Ya Ok, continuamos. ok.
Luis, ¿estás por ahí, Luis? Sí, profe, dígame. Bueno, entonces continuemos por favor y disculpa porque es que estos momentos ahora cambiaron la forma de entregar medicinas y de cita, ahora es por internet, entonces cosas que quieren que no se aglomere tanta gente pues en los sitios de la farmacia. Entonces por ahí estaba haciendo unos ajustes y unas órdenes médicas. Bueno, me decías No, que tenía unas preguntas, ¿me ibas a dejar para lo último o cómo es la cosa? sí, profe, es que algunas pues van de pronto a medida que voy sustentando el trabajo, pues tengo las dudas ahí en algunos temas, y no, pues si usted gusta las dejo para el final, no sé. Si quieres las vas haciendo inmediatamente que vas abordando el tema, ¿no? Ah, Ok, profe, bueno, aquí en el sistema, lo que le hablaba yo aquí del sistema de gestión de bases de datos, que es la interacción entre las aplicaciones de software y los usuarios, aquí en esta parte que le mencionaba, que un sistema de gestión de bases de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan, o lo que es lo mismo una agrupación de programas que sirve para definir, construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada. La pregunta mía es, así como yo le comentaba la vez pasada que estábamos haciendo la exportación de datos en tiempo real, que si se iba el fluido eléctrico, pues quedaba el backup o el respaldo ya hasta donde se interrumpió el fluido eléctrico. La pregunta mía es, ¿un ingeniero o el encargado de bases de datos puede hacer actualizaciones en tiempo real mientras los usuarios están trabajando en las aplicaciones? que si se pueden hacer actualizaciones, sí, claro, de las aplicaciones, sí. En tiempo real, en el momento que En tiempo digamos la real, jornada laboral, las puede hacer, eso dependiendo de la arquitectura de las aplicaciones, ojo, pero eso que tú leíste ahí no tiene nada que ver no tiene nada que ver con tu pregunta, ¿ya? Te voy a explicar lo que dice ahí, en ese párrafo, y después respondo tu pregunta. Bueno, en el párrafo lo que dice es lo siguiente, que un sistema de gestión de base de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la utilizan. Entonces, ¿qué pasa? Que primero debemos pensar en que un sistema de gestión de base de datos, o lo que comúnmente se llama motor de base de datos, te voy a dar ejemplos: MySQL, Oracle, SQL Server, Postgre, Interbase o Fiverr. Bueno, todos esos son software o motores de bases de datos. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos esos software traen unos aplicativos para interactuar con el motor de base de datos. Por ejemplo, MySQL trae, hay varios aplicativos que vienen por aparte que usted puede administrar la base de datos. Es decir, puede crear objetos en ella, puede crear tablas, puede crear vistas. Mira que en Oracle lo hacemos desde esta aplicación que es web, ¿cierto? Que trabaja con un navegador que se llama APEC. Entonces, en SQL Server trae su propia aplicación, que eso es de Microsoft. Hay muchas herramientas por aparte que se pueden conectar a SQL Server, que se pueden conectar a Oracle, a MySQL, como Heidi, como PHP como Yogo SQL, hay Navicat, hay una cantidad de herramientas que se pueden conectar a esos motores de base de datos para que usted pueda interactuar con ellos. Y usted pueda ahí crear sus objetos. Todos los motores de base de datos traen implícito, traen dos lenguajes que son el lenguaje de manipulación de datos y el lenguaje de definición de datos. Esos son propios del motor de base de datos. Lo que usted hace es utilizar una interfaz para poderse comunicar con el motor de base de datos, y así, ya sea bien propietaria, es decir, Microsoft tiene su aplicación para conectarse a MySQL, Oracle tiene sus aplicaciones para conectarse a MySQL, tanto de administración de la base de datos como de desarrollo de aplicaciones. Igualmente puede estar otras herramientas libres que usted las puede utilizar para conectarse con los motores de bases de datos. Esa es una cosa, ¿verdad? Las aplicaciones para administrar la base de datos. Pero hay otras aplicaciones que son las que se desarrollan con lenguajes de programación,
que las puede desarrollar usted, ¿verdad? Como ingeniero, como analista programador, desarrollador de software. Usted puede entonces hacer una aplicación en Java, la puede hacer en Visual Basic, la puede hacer en C++, en PHP, en cualquier lenguaje de programación. Entonces, ese conjunto de aplicaciones van a servir de interfaz al usuario para que el usuario pueda hacer sus cosas. Por ejemplo, tú eres usuario de WhatsApp y la aplicación WhatsApp te permite a ti comunicarte con otros usuarios para hacer tus operaciones, videollamadas, mensajes, todo eso es un sistema, ¿verdad? Y toda esa información va a parar a una base de datos, ya bien sea relacional o bien sea no SQL, ¿ya? Pero entonces la aplicación como tal que permite interfaz es el WhatsApp. Lo mismo el correo electrónico, lo mismo, por ejemplo, los formularios en línea que tú encuentras por ahí de inscripción, cómo retiras la plata tú, cómo consultas tú tu saldo por internet, de tu cuenta de ahorro, cómo puedes hacer una transferencia. Todas son aplicaciones desarrolladas a las necesidades de los usuarios, que al final están interactuando con una base de datos, ¿verdad? ¿Ya? Y esa base de datos allá también es otro software que permite que haya un ingeniero de sistema que esté allá al frente de esa base de datos, que la esté administrando, que esté creando los usuarios, que esté inactivando usuarios, que esté asignando claves, que esté haciendo tuning a la base de datos, afinando índices, afinando, por decir algo, liberando espacio, haciéndole control a que de pronto se acabó un espacio en los archivos de datos y de pronto hay que anexar otro data file a un table space, o sea, una cantidad de cosas que las hace un administrador de base de datos, pero eso lo hace él con una aplicación que le permite conectarse a la base de datos. Pero la aplicación para el usuario final es otra totalmente diferente. Entonces hay que hacer esa aclaración, que las aplicaciones para usuario final son una y las aplicaciones para conectarse a la base de datos son otra. ¿Ya? ¿Entendido esa parte o qué? Ah, sí, señor, claro. Bueno, entonces lo que tú referías de que si un usuario puede, si un administrador de base de datos puede hacer un cambio en la base de datos en línea, dependiendo. Cuando son cambios estructurales, por ejemplo, de que se tiene que hacer un cambio, por ejemplo, crear y borrar un índice, lo podría hacer ¿cómo es? Un administrador de base de datos, lo puede hacer en momentos de que él sepa que no hay tantos usuarios conectados, ¿verdad? Que no vaya a salir afectada una consulta, porque es que el índice no está borrando la tabla ni está borrando el índice solamente, de que apunta a los datos que están en la tabla, una cosa distinta. Eso lo puede hacer él en tiempo real. Se puede hacer una modificación de una tabla, de pronto un campo de almacenamiento que no vaya a producir efectos colaterales. Se puede incluso hacer cambio a los formularios en tiempo real, cosa que cuando el usuario que está conectado no va a notar el cambio sino hasta cuando haga un F5 o refresque el navegador, ¿ya? Cuando refresque el navegador va a haber un cambio, ¿verdad? Porque Sí, ya se cambió ese formulario, ya salió de línea al otro y entró en funcionamiento el que se le hicieron los cambios. Entonces hay que tener en cuenta qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero sí se puede hacer cosas en tiempo real, en producción, digámoslo así. No digámoslo en tiempo real, porque desde que el usuario tenga que refrescar, ya no hay tiempo real. Tiempo real sería de que el cambio fuera enseguida, pero ya él entró en una sesión con otro archivo, y él va a ver el cambio es cuando haga el refresh. Pero es prácticamente un cambio que se está haciendo prácticamente en tiempo real. No hay que decirle ni hay que desplegar muchas más cosas, como pasaba antes en las aplicaciones Windows, que si usted modificaba un archivo fuente, tenía que compilarlo y tenía que hacer el despliegue de todos los ejecutables en todos los archivos, o cambiarlo dependiendo del acceso de qué forma se estaba accediendo a la aplicación. Entonces, sí se puede hacer, pero hay que tener en cuenta, o sea, los cambios estructurales, a veces es necesario poner fuera de línea la base de datos, se coloca en modo mantenimiento y se hacen todos los ajustes pertinentes, sobre todo cuando se van a hacer copias de seguridad.
Cuando se van a hacer copias de seguridad que lleven consigo archivos de los data files, los archivos de control o control file, los archivos log o los read log, entonces ahí se necesita poner fuera de línea la base de datos, ponerla en modo mantenimiento para que se hagan los procesos en la base de datos. Y así la aplicación puede estar funcionando, pero no tiene contacto con la base de datos. Es decir, no pueden trabajar porque si no tienen contacto con la base de datos, pues no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por eso es mejor, a veces se construye o se implementa un servidor de aplicaciones por donde entran los usuarios y en otro equipo está la base de datos. O sea, a veces se montan las aplicaciones con arquitectura a 2, 3 niveles. O sea, primero el nivel de interfaz del usuario, que es lo que tú accedes de tu celular, desde tu tablet, de tu portátil, ese es un nivel. Después el segundo nivel es el servidor, donde están el servidor de aplicaciones, pues donde entran los usuarios, y de ahí eso se conecta a un servidor donde está la base de datos. Hay una arquitectura a 3 niveles ahí, ¿ya? Entonces, si tú pones por fuera de línea el servidor de aplicaciones, no tienes necesidad de poner en modo mantenimiento la base de datos. ¿Por qué? Porque los usuarios no te van a tocar la base de datos porque el servidor de aplicaciones está por fuera de línea. Pero en caso dado que tenga las dos cosas, que tenga el servidor de aplicaciones en el mismo servidor de donde está la base de datos, entonces ahí te toca entonces poner prácticamente por seguridad fuera de línea la base de datos, es decir, en modo mantenimiento, para poder hacer los cambios que quieras hacer. Continuamos. Ok, perfecto. Aclaraba mi duda, muchas gracias. Bueno, los orines, dice que siempre se ha hablado de bases de datos desde que en la antigüedad pues se almacenaba información en los libros, en las bibliotecas, toda clase de registros, entonces, y que la base de datos siempre ha estado ligada a la informática. Los orígenes de la base de datos se remontan a la antigüedad donde ya existía biblioteca y toda clase de registros. Además, también se utilizaban para recoger información sobre las cosechas y censos. Sin embargo, su búsqueda era lenta y poco eficaz y no se contaba con la ayuda de máquinas que pudiesen reemplazar el trabajo manual. Posteriormente, el uso de las bases de datos se desarrolló a partir de las necesidades de almacenar grandes cantidades de información o datos. Entonces ya vemos que ya se empezó a, a trabajar o a diseñar protocolos para modificar ese almacenamiento de información en biblioteca a, a informaciones de grandes cantidades. Dice que en 1884 Hermann Hollerith creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico en la historia. En esta época los censos se realizaban de forma manual. Aquí vemos la imagen de, del diseño de Hollerith. Comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o censadora basada en tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas eran un mecanismo de ingresar los datos a las computadoras. Cuando yo estudié, yo alcancé a ver eso, que uno metía la información al computador era con tarjetas perforadas, uno las compraba y uno las iba enumerando, porque tenían cierto número de líneas y solamente la Pero alcanzaba. ya no se ven, profe, ¿cierto? ¿Cómo? Ya en la actualidad ya no se existen tarjetas perforadas. No, ya eso no hace muchos años. Eso más o menos como hasta los 80, ¿no? Incluso diría yo los 70, porque ya en el 82 ya empezaron, por ejemplo, aquí en Colombia, aquí en el 83 más o menos, 84, empezaron a llegar las estaciones de trabajo o ya los primeros PC, o sea, los primeros personal computers, ¿cierto? Porque anteriormente se trabajaba era con estaciones de trabajo, que eran estaciones de trabajo que se conectaban a un servidor que se llamaba mainframe. Esos servidores mainframe eran grandísimos y consumían mucha potencia y pues consumían mucha energía, disipaban mucha potencia. Entonces esos computadores tenían unos sitios bien refrigerados, pero la comunicación ellos era por puertos seriales.
con tarjetas de comunicación que soportaban ciertos números de conexiones, 30 conexiones, 40 conexiones. O sea, había una sala de cómputo no, porque una sala de equipos, de estaciones de trabajo que lo que tenían era un monitor y un teclado. Eso no había mouse en ese tiempo, no había nada de eso. Lo que había era el teclado y un monitor. Y el monitor era que tenían una pantalla de naranjado o verde, que se llamaban, ¿ya? Entonces, ahí era donde uno trabajaba, entonces uno estaba registrado en el sistema operativo, ya vean, sea, más bien se trabaja mucho con en esos servidores, ahí estaba el sistema operativo Unix y uno se conectaba a través de la seña. Ya empezaba a hacer uno sus trabajos y no había impresión, no había cada. ¿Qué ocurre? Que tenía que mandar a imprimir y las impresiones se las dejaban a uno en un locker. Así era ya en la Universidad de Antioquia, ¿verdad? Uno mandaba a imprimir y la impresión aparecía en el locker al día siguiente. Entonces, o si lo imprimía en la mañana, lo imprimía, le llevaban eso uno allá en las horas de la tarde. Entonces uno cogía la impresión para revisar qué era lo que estaba haciendo y hacer las correcciones del caso. Era bastante tedioso. Ya después, en el año 86 más o menos, es donde empiezan a ir ya aquí en Colombia, pues en las universidades públicas, los computadores personales. Incluso computadores personales que no tenían, sino que eran unos computadores que el sistema operativo, que en ese tiempo era DOS, uno lo manejaba en un disquete de 1 mega. Habían disquetes de 750K, que eran unos disquetes grandes, flexibles, y ya el de la pasta rígida era el de 1 mega, ahí donde uno tenía el sistema operativo, y antes de prender el equipo, uno metía en la unidad de drive, metía uno el disquete. Cuando se prendía el equipo booteaba, arrancaba por el programa del sistema operativo que estaba en el disquete, y ahí se colocaba en pantalla, ya empezaba a interactuar con el equipo. O sea, el disque funcionaba como una USB booteable. Exacto, así es. Ya, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú querías interactuar con un procesador de texto, en ese tiempo, pues no existía Word. Empezó a salir en esos años. Entonces, ya uno lo tenía que, uno debía tener un procesador de texto que se llamaba WordStar. Lo tenías tú en un disque, entonces tú sacabas el disque de sistema operativo y metías el de WordStar y empezabas a hacer tus documentos, tus cartas, tus trabajos. Y quería trabajar en lo que hoy es Excel. En ese tiempo había una aplicación que se llamaba Lotus, que era de otra compañía, que hacía lo mismo que Excel, ¿cierto? Entonces, andaba uno siempre con unas cajas de disquete donde tenía los programas, tenía, por ejemplo, Pascal, tenía C, todo era en disquete. Entonces, y todo tenías que tú meterlo al computador porque los equipos no tenían disco duro. Y la memoria RAM de los equipos era pequeñísima. Hablábamos de equipos de 1 mega de RAM, de 2 megas, 3 megas, perdón, de 2, de 4, de 8. Era una limitante. Y ya después empezó a salir ya, eso era porque esos equipos trabajaban con sistema operativo de OS. Ya cuando empieza a salir ya Windows en su versión 3.0, que era soportado en DOS, ya ahí ya empezaron, ya los computadores sí tenían discos duros pequeñitos, de tamaños solamente, normalmente uno instalaba ahí el sistema operativo y le instalaba las aplicaciones de Office. Esas aplicaciones de Office, por ejemplo, el Office venía en 23 disquetes. Tú tenías que, para instalar el Office, tenías que meter 23 disquetes, uno detrás de otro. O sea, esperaba a que terminaba uno y él lo pedía. Por favor, inserte el disquete número 2, te lo metía. Terminaba de procesarlo. Por favor, inserte el número 3 y así hasta 23 disquetes que se llevaba el Office. Entonces ahí cuando tú empezabas, ya vino el ambiente Windows, que era soportado en DOS, porque Windows 3.0 como tal no era un sistema operativo, era un ambiente de trabajo. Ya después de 3.0 salió un ambiente de trabajo en grupo que se llamó 3.11, que se permitía trabajo en grupo a través de redes. Al principio se utilizaba mucho la red Nove.
Después de eso ya empezaron a salir ya los Windows ya más sofisticados, ¿verdad? Entonces cuando sale después Windows 95, después salió Windows 98, que fue una de las mejores versiones que sacó Windows en ese tiempo. Windows 98, después sacó 2000, después sacó uno que se llamó Milenio, después sacó, ya paralelamente iba sacando para trabajo en grupo, después de 3.11 sacó Windows NT que después se convirtió en Windows Server, ya que es el sistema operativo de red hoy en día de Microsoft. Aunque Microsoft tiene otros sistemas operativos de red como Advanced Server, Data Center, tenía anteriormente, no sé si todavía. ¿En qué se diferenciaba? De que, por ejemplo, el Data Center, un sistema operativo que manejaba 4 o 8 procesadores, y el Advanced Server era uno, no estoy seguro, pero era más o menos la condición, manejaban 16, 32 procesadores, el uno o el otro, ¿cierto? El Advanced Server o el Data Center. Entonces, todos estos sistemas operativos que ya empezaron ya a venir después de Windows 7 o 7, Windows 8, Windows 10, todos esos sistemas operativos son diseñados para computadores personales, es decir, para cosas domésticas, no son para cosas de trabajo. Ya cuando usted va a montar cosas de trabajo, ya sí necesita colocar un sistema operativo de red que sea robusto como Windows Server, como Unix, como Linux, ¿verdad? Como Solaris, HPU, ¿cómo es? OS 400, hay una cantidad de sistemas operativos que son muy robustos y que permiten de una u otra forma, pues, aislarse un poco de los virus, porque los formatos son diferentes. La mayoría de los virus son fabricados para Windows, o sea, para código ASCII, ¿no? ¿Ya? Mientras que Linux no maneja código ASCII, ni Linux tampoco, guardan información con otro código. Entonces, de ahí que de pronto incluso el manejo de estos sistemas operativos no es tan fácil y necesita una mayor cualificación en las personas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo tú manejar un Windows que manejar un Linux. El Linux necesita un poquito más de cositas, de lo mismo que BSD. Hay tantos sistemas operativos y tantas versiones distros de Linux que necesitan una cualificación un poco mayor, pero ganas en seguridad y de pronto ganas un poquito de rendimiento. Entonces, eso de la cuestión de sistema operativo va muy ligado también a los de bases de datos, porque los motores de bases de datos han tenido que sacar versiones para diferentes plataformas. Por ejemplo, Oracle tiene un multiplataforma. Es decir, tiene para Windows, tiene para Windows Server, tiene para Unix, tiene para Solaris, o sea, tiene versiones para muchos sistemas operativos. ¿Cómo es? En cambio, fíjate que Windows Server solamente funciona sobre Microsoft, Sí, ¿cierto? así, señor. O sea, el SQL Server, perdón, que es el motor de base de datos, De SQL Microsoft. es de Microsoft, entonces ese funciona sobre Windows Server, ¿ya? O si tú quieres una versión live, lo puedes poner a funcionar en un sistema operativo, en un 10, ¿cierto? Pero entonces todo eso también obligó a que, por eso es que la programación en base de datos es tan escalable y tan transportable, es la palabra, porque cuando tú haces un procedimiento almacenado, como hicimos ayer, ese procedimiento almacenado, cuando tú haces un export, él se lo lleva para cualquier sistema operativo, no tiene ningún problema, es transparente. ¿Por qué? Porque él va pegado en la base de datos. Y ese export que tú haces acá en la base de datos en Windows, lo puedes exportar tranquilamente en un motor de base de datos ahora con el Unix. ¿Y por qué? Porque está hecho en PLSQL. Y el PLSQL de Unix es el mismo PLSQL de Windows. ¿Ya? Mientras que cuando tú haces un programa para Windows, por ejemplo, lo hiciste bueno, Java sí es independiente, pero si lo haces en otro lenguaje de programación, por ejemplo, Visual Basic, haces un programa para compilarlo en Windows, pues ya para otro sistema operativo, pues ya tienes que hacer las adaptaciones. Incluso hay C para Windows, hay C para Unix, hay diferentes versiones de lenguajes de programación, dependiendo del sistema operativo.
Pero como ahora la mayoría, todas las cosas es web y móvil, pues ya se volvió un poco más transparente, se volvió más transparente. ¿Por qué? Porque tú haces una aplicación web y es independiente ¿por qué? Porque solamente la va a correr un navegador y la va a interpretar en el navegador. No hay ningún inconveniente. Bueno, continuemos, Luis. Pero, profe, ya al pasar de la tarjeta perforada se habla ya de las cintas magnéticas para automatizar la información y hacer respaldos. Bueno, ahí vemos un ejemplo de la cinta magnética y dice que contaban con una desventaja que solo se podía hacer de forma secuencial. Bueno, Esta cinta magnética, eso de forma secuencial es lo siguiente. Lo que ocurre es que la cinta magnética es un dispositivo de hacer copias de respaldo, quizás el más seguro que hay, ¿ya? Porque es de los que más dura en el tiempo, ¿no? ¿Ya? Permanece. ¿Por qué? Porque por su consistencia, por su naturaleza, una cinta magnética, y si tú la mantienes almacenada en locales, ahí cintotecas, eso tiene almacenamiento de unas temperaturas menores de 25 grados, eso, la información la vas a tener ahí siempre. ¿Cuál es la desventaja de eso? Que como eso se rebobina, entonces la información que queda de primerito, y si tú vas a consultar algo que está ahí, tiene que rebobinarse toda la cinta para poder llegar hasta allá, porque el acceso es secuencial, uno detrás de otro. Mientras que cuando ya empieza a salir los discos duros y empieza a salir los CD, ya el CD es de acceso directo, porque eso gira, ¿no? Eso gira y es un plato, y las cabezas pueden apuntar hacia cualquier sector o bloque del disco duro, o si es con CD, que ya es óptica la situación, pues es mucho más rápido. Ahora fíjate que ya los CD, ya la unidad de CD hoy día prácticamente los portátiles ya no vienen con unidad de CD, ¿cierto? sí es verdad. Incluso, salió un formato nuevo de almacenamiento que fue el DVD, y después salió el Blu-ray, ¿cierto? Blu-ray para las películas. Incluso vienen dispositivos que leen Blu-ray, ¿cierto? Sí, señor. Y que almacenan 17, 20 gigas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué ocurre? Que ya los portátiles hoy día ya no vienen con esas. Ahora, ¿para qué se aprovechan estos espacios de los portátiles? Creo que se llaman CADI, algo así, donde tú colocas tu disco duro y el sistema operativo lo tiene una unidad de estado sólido. Entonces, la unidad de estado sólido son caritas. Entonces, la unidad de estado sólido se la colocas tú a tu computador portátil y ahí instala el sistema operativo. Pero, ojo, la unidad de estado sólido, a veces la gente se confunde, la unidad de estado sólido no es un disco duro. El disco son los que dan vuelta, los que giran, los que tienen revoluciones por minuto. Pero los estados sólidos son unidades. Ahí no hay disco, ahí no hay motor, ahí no hay nada. ¿Por qué? Porque es un conjunto de puro flip-flop y puros dispositivos que almacenan la información como si fuera una memoria USB. ¿Ya? Entonces, por eso ahí el acceso es más rápido. Mientras que acá en el disco duro tiene que girar a 6.000, 8.000, 10.000 revoluciones por minuto para poder que las cabezas de los discos se posicionen y puedan hacer lectura de lo que tú quieres buscar. En cambio acá no, acá es más directo, pero ahí todo tiene sus ventajas y sus desventajas. El problema es que si una unidad de estado sólido falla, hasta el momento pues es difícil recuperar la información que había ahí. Sí, Mientras que en el disco duro hay muchos tratamientos que se le hacen a los discos duros y tú puedes recuperar la información incluso hasta después de haber formateado un disco duro. Puedes recuperar la información. Entonces, hay unas por otras, ¿no? Y los costos también, mientras que un disco una unidad de estado sólido de 250 está carita, por ahí 500.000, no sé, 300. Uno puede conseguir un disco de 1 tera en 200.000 pesos, ¿verdad? 250.000 pesos. Pues es bastante la diferencia. Entonces, esa parte de la cinta y todo eso ha tenido su evolución. Incluso, pues, ahí
no sé, pues a mí me tocó hacer copias de seguridad en cintas, y uno establece un programa de backup o de seguridad que le permite a uno tener una cinta diaria que la cambia todos los días, la cambia cada 8 días, o sea, tú tienes una cinta para cada día. Lunes, miércoles, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, por decir algo, si es de lunes a viernes. Pero la cinta del lunes, la cinta del lunes la repites el otro lunes. Y todos los días llega una compañía de seguridad, de estas que guardan valores, a llevarse esa cinta. Y se almacena, las cintas de las copias de seguridad se almacenan en sitios externos y para eso se paga, como eso de la British, de la Son, de todos esos carros que tú ves blindados en esas compañías que guardan valores, donde se hacen los contratos para almacenar esa cinta. Y esos se hacen contratos de tiempos de respuesta pues uno dice, si se le varó, pues se dañó el sistema y necesita una cinta para recuperarlo, pues se la traen en tanto tiempo. Eh, y tú puedes tener una cinta semanal y puedes tener una cinta mensual y una cinta anual. O sea, tú armas un programa de copia de seguridad como tú lo quieras. Pero eso ahora, últimamente, pues como hay tanto almacenamiento en la nube, ¿cierto? Entonces ahora las copias de seguridad a veces van a la nube. Es más, en tu WhatsApp te pide a cada rato que si quieres hacer una copia de seguridad, y eso te lo coloca en un drive, allá en, ¿cómo es? En tu cuenta, en un drive donde tienes la copia de seguridad. Entonces, todo eso ha venido cambiando, todo eso ha venido evolucionando, pero hay empresas que por la naturaleza de información que manejan, de pronto no quieren, no se dan el lujo o no quieren tener el lujo de tener eso en la nube, sino que lo quieren tener en su cinta porque eso les da mayor seguridad, les garantiza un blindaje, que nadie en la nube vaya a estar por allá husmeando o chequeando información, pues que no, todo depende, ¿verdad? ¿Ya? Incluso hay algunos que hacen su mismo clúster de equipo para tener sus discos externos, tienen sus copias de seguridad, pero sí es recomendable que sean lugares externos, porque si usted tiene copia de seguridad de su equipo en su casa y su casa se quema, se le quema el equipo y se le quema la copia de seguridad. Mientras que si se quema la casa y la copia de seguridad está por fuera, usted tiene donde recuperar la información, ¿no? ¿Ya? Entonces, son muchas cosas que hay que tener en cuenta en esa parte. Continuemos, Luis. Bueno, profe, ya hablamos de la tarjeta perforada de la cinta magnética de 1950, ya en 1960 ya se habla ya de la producción de equipos de cómputo, y dice que para esta época, pues, los productores, las personas que habían creado los computadores, le bajaron los precios para que de cierta manera tuviera gran demanda en las compañías privadas y públicas y pudiera tener mayor auge en esta época. Dice que en esta época también se da inicio a las primeras generaciones de bases de datos de red y bases de datos jerárquicas, ya que era posible guardar estructuras de datos en listas y árboles. Otro de los principales logros de los años 60 fue la alianza de IBM, American Airlines, para desarrollar Sabre, un sistema operativo que manejaba las reservas de vuelos, transacciones e informaciones sobre los pasajeros de la compañía American Airlines. La, la, En esta la mayoría todos esos desarrollos han salido de los grupos de investigación de esas casas, de IBM, de Xerox, de Digital, de Microsoft, de Oracle. O sea, todas esas compañías y lo que tiene que ver con hardware de la IEEE, de Cisco, de los otros que fabrican switches, se me escapa el nombre ahora. Hay toda esa gente, y todo eso se colocaba al servicio del comercio, ¿no? Entonces, una de las empresas empezaron a tener aplicaciones desarrolladas, incluso no con motores de base de datos, sino con manejadores de archivos, que se llamaba COBOL, un lenguaje de programación que se llama COBOL, que tuvo mucho auge y tuvo mucha potencia antes de que el surgimiento de las bases de datos. Incluso todavía hay agencias, aerolíneas que tienen todo su sistema de eso en COBOL, porque de pronto no le apostaron una migración, porque eso es costosísimo. Y si eso les ha funcionado toda la vida, pues ¿para qué se van a poner a gastar plata para? Pero pues por ahí les hacen por ahí COBOL sacó una versión que es para Windows, o sea, para aplicaciones, para interfase gráfica, pero
incluso pues todo lo manejaban después en sistemas de archivo. Ya a partir de los años 60, como tú lo tienes ahí, es donde empiezan a nacer de las bases de datos relacionales, empiezan a migrarse de los archivos hacia las bases de datos relacionales porque les ofrecía pues otras prebendas como la parte de seguridad, menos redundancia de datos, una gran cantidad de fiabilidad de la información, la parte relacional, se mejoraron muchas cosas con el advenimiento de las bases de datos. Eso nació a partir de los años 60. Desde el año 60 se viene hablando de bases de datos relacionales, sobre todo, porque existen varios modelos que son el modelo jerárquico, el modelo en red, pero el modelo relacional es el que ha prevalecido incluso hasta hoy, hasta los días de hoy. Aunque hay unas aplicaciones que ya tuvieron otro carácter, como el de las redes sociales, que ahí se manejan otras bases de datos que no son relacionales. Por ejemplo, el caso de Facebook. Facebook utiliza un motor de base de datos que se llama Cassandra y que no es SQL. Ahí no hay, pues, no están relacionadas las cosas, pues esto se maneja de una manera muy diferente. Pero en lo que es el mundo comercial, lo que es el mundo financiero, todavía sigue prevaleciendo las bases de datos relacionales, porque las bases de datos relacionales garantizan un principio que es el principio así, donde ahí lo que se tiene que dar una atomicidad, es decir, que o se hace una transacción o no se hace nada. Si, por ejemplo, ¿cómo es? Hay muchas garantías en cuanto a las transacciones, el manejo de transacciones, que van a garantizar de que no hay ninguna pérdida pues, de información. ¿Qué tal, por ejemplo, un banco que tenga una aplicación que no sea relacional, entonces se le puede estar prestando plata a un cliente que no es cliente? O si se debita una cuenta que no entre en otra, pues, o sea, son una serie de factores que han hecho que todavía incluso, pues a pesar de todos los avances que tienen estas bases de datos, pues al servicio, porque el objeto de las otras aplicaciones es muy diferente. Entonces, los financistas pues no van a apostar por un cambio así de la noche a la mañana y que no les garantice a ellos pues la seguridad de la información en sus transacciones. Continuemos. Bueno, profe, dice que posteriormente en esa misma década se llevó a cabo el desarrollo del IDS, desarrollo por Charles Bachman, que formaba parte del CODASI. Supuso la creación de un nuevo tipo de sistema de bases de datos conocido como modelo en red, que permitió la creación de un estándar en los sistemas de bases de datos gracias a la creación de nuevos lenguajes de sistemas de información. Ahí te están hablando ya de lo primero, ya te están hablando de un modelo en red, ahí de un modelo en red. Mira, ahí te nombran COBOL, ¿sí viste? Lenguaje de programación COBOL, y después ya viene la década de 1970. Muestra que dice 1970. Bueno, en 1970 ya Edgar Frank Codd, científico informático inglés conocido por su aportación a la teoría de bases de datos relacionales, definió el modelo relacional a la par que publicó una serie de reglas para los sistemas de datos relacionales a través de su artículo Un modelo relacional de datos para grandes bancos de datos compartidos. Entonces ya aquí ya se empieza. Ya ahí empieza a coger fuerza el modelo de base de datos relacional Relacional. con COTS, ¿ya? Sí, Listo, ¿qué señor. más? Muéstrame ahí. Bueno, dice que durante la década de los 70, más conocido como Larry Ellison, a partir del trabajo de Edgar Codd, que ya empezó a hablar de bases de datos relacionales, sobre los sistemas de bases de datos relacionales, desarrolló el Relational Software System, o lo que es lo mismo, lo que actualmente se conoce como Oracle Corporation, desarrollando así su sistema de gestión de bases de datos relacional con el mismo nombre que dicha compañía. Es decir, ya en 1970, Lawrence, ya pues tomando como principio la base de datos relacional de Core, Sí, ya empezó a hablar de Oracle. sí, Oracle, imagínate que yo trabajé con Oracle en el año 1994 y estamos en el 2020. ¿Hace cuánto? 24 años. En el En, no- 94. en el 94 conocí yo a Oracle, el año 1994, de pronto tú no habías nacido, no sé.
¿Ya? Claro, O de claro. pronto sí, no sé, no sé cuántos años tiene. 33, profe, nací en el 87. Tenía 7 años cuando ya se estaba hablando de Oracle, según lo que usted me dice. Bueno, eh, eh, estaba pequeñito todavía, ¿no? Sí, tenía 7 años. Hombre, no, y uno ha pasado por todas estas cosas, hombre, que es lo bonito de haber uno estado todo, pero a veces uno se aparta, a veces se vuelve a meter en esto. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar como ingeniero de sistema desde la parte técnica en todo lo que es bases de datos, redes, software y también desde la parte administrativa de lo que va a ser un ingeniero también desde la parte administrativa, ¿no? Que en ese tiempo, cuando yo me gradué, más que todos los ingenieros se dedicaban era a la parte administrativa y no había esa convicción que en Colombia se podía desarrollar software, ¿cierto? Y en cambio hoy día Colombia es una potencia, pues, por así decirlo, a nivel de Latinoamérica, fabricando software, ¿ya? Y por ejemplo, en Medellín hay muchas empresas, no sé si conoces, ¿verdad? Medellín hay muchas empresas que fabrican software de muy buena calidad y han cogido a todos sus compañeros y a sus trabajadores, perdón, y los han capacitado, lo han ido a la, pues están siempre a la vanguardia, siempre están, si por ejemplo hay un proyecto que necesita algo, entonces adquieren bajo una licitación que abren siempre, pues las casas o la empresa y mandan al personal a capacitarse en las herramientas necesarias para sacar el proyecto adelante. Entonces eso les va dando un bagaje y una diversificación que pueden alcanzar y desarrollar muchos proyectos porque tienen personas capacitadas en Oracle, tanto en la parte administrativa de Oracle como en la parte de desarrollo, lo que tiene que ver aplicaciones móviles, aplicaciones con todos estos lenguajes, con PHP, que Python, ¿sabes? Esas empresas siempre se han caracterizado por eso. Entonces, hay una buena aceptación en el mercado pues, de los software que se desarrollan acá en Colombia. Y la verdad es que uno conoce muchas aplicaciones hoy día que están a la par de aplicaciones a nivel mundial, ¿verdad? Que anteriormente uno ver un software era una cosa como que, pues decía, eso, pues pues se la mandaban a uno de otras partes. Y fíjate que incluso los agentes de correo, los agentes de Yahoo, de Hotmail o de Outlook, todo eso es externo. Todo eso no es nuestro, esos son de compañías pues externas. Fíjate que Facebook, Instagram y WhatsApp creo que es el mismo dueño, ¿verdad? La misma cosa. Google, que se apoderó de un gran mercado pues impresionante, eh, ¿cómo es? De cantidad de... Google tiene una cantidad de aplicaciones. O sea, si es la parte educativa, tiene Classroom, tiene Google Meet para las cuestiones empresariales, tiene, ¿cómo es lo de los formularios? Tiene una cantidad de cosas, o sea, de herramientas. Eso ha sido una locura prácticamente, el desarrollo de todas estas cosas. Bueno, coméntame algo. Eh, ¿Cómo te ha parecido la charla del día de hoy? No, profe, sí, yo, vea, incluso, profe, le comento, ayer estaba hablando con un compañero, incluso, Transmilenio iba haciendo una diligencia y le dije, marica, no es por nada ni por desmilitar el trabajo de otros docentes, pero con el profesor Frey, y me dijo, no, el profesor Frey Moreno, me dijo, no jodas, ese man es un bárbaro, me dijo el man, él ya vio bases de datos con usted. Espérate un momentico, esto no quiero que quede grabado porque de pronto no quiero que se preste para cosas, pues ya. Voy a detener la grabación para que no se preste para cosas. Ok. ¿Con quién te